Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Mensajeros de Cristo, autor Pedro Don. Título de la semana, La vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Día domingo, leer con oración. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Repitamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Título del día. La palabra profética está circulando entre nosotros. Así como la sangre, la palabra hace que la vida circule y vivifique el cuerpo. Para disfrutar de la esfera de vida, necesitamos vivir la vida del cuerpo. El Señor no nos llamó para vivir aislados dentro de una habitación, leyendo la Biblia y orando solos a Dios. Tal vivir no permite que la vida circule. Como miembros, Dios nos insertó en su cuerpo, y por la inmersión en la palabra inculcada y hablada entre nosotros, la vida circula y produce crecimiento y edificación. Finalmente, Dios hará de su iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículo 23. Cristo llenará la iglesia hasta la plenitud de Dios, y va a usarla también para hacer la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El hombre es la única criatura que tiene la eternidad en el corazón. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando el cuerpo muere, se vuelve al polvo, pero el espíritu y el alma no mueren. Nuestro espíritu y alma son eternos, porque el hombre fue creado para recibir al Dios eterno. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios creó al hombre con espíritu, porque Él es espíritu. Dios quiere entregarse, pero para que el hombre pueda recibirlo, es necesario que haya un nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 y versículos 5 al 7. En griego, nacer de nuevo es nacer de lo alto. Y por eso podemos rápidamente atender a la invitación de Jesús. Sube acá, porque somos de lo alto. El día que usted creyó en Jesús, fue regenerado. Dios lo hizo nacer de lo alto, y aquel que es nacido del Espíritu es Espíritu. Así es como nos convertimos en hijo de Dios. En Romanos, capítulo 8, versículos 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que nos está esperando para ser manifestada cuando el Señor vuelva. En el versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Las personas hoy no saben quiénes son, pero un día
los hijos de Dios serán revelados. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículos 20 al 23. Nuestro espíritu y nuestra alma son eternos, y Dios ha llenado nuestra alma de la realidad de Cristo. De esa forma, al ser llenados el espíritu y el alma de toda la realidad de Dios, también nuestro cuerpo mortal será sustituido por un cuerpo de gloria eterno. Cuando el Señor venga, ocurrirá la redención de nuestro cuerpo. Nunca más necesitaremos hospitales, dentistas o medicamentos. Recibiremos un cuerpo de gloria y la creación habrá cumplido su propósito. En Zacarías capítulo 12, versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: Dios extendió el cielo para la existencia de la tierra, y ésta para la existencia del hombre. El espíritu del hombre existe para hacer la voluntad de Dios, para recibir todo lo que Él es, su riqueza. En Isaías capítulo 42, versículo 5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Este versículo nos muestra que además de haber extendido los cielos, formado la tierra y todo lo que ella produce para la sobrevivencia del hombre, Dios está mirando a aquellos que tienen un espíritu que puedan hacer su voluntad. Así como la sangre es vida y corre entre los miembros del cuerpo, la palabra de Dios tiene que circular en el cuerpo. Los cristianos individuales no podrán hacer la voluntad de Dios. Dios necesita del cuerpo. La palabra tiene que circular como vida entre los miembros del cuerpo para cumplir el propósito de Dios de hacer que todas las cosas sean encabezadas en Cristo por medio de su iglesia, conservando a Cristo como la cabeza. El secreto para que el pueblo de Dios haga su voluntad es inculcar la palabra en el corazón. Hablemos los unos con los otros la palabra profética, haciendo la inmersión. Han sucedido grandes cosas en medio nuestro porque la palabra de vida está circulando como la corriente sanguínea en el cuerpo. La primera epístola de Juan afirma que Él nos ha dicho estas cosas para que tengamos comunión con ellos, los apóstoles. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. La palabra profética viene de Dios a través del apóstol. Esta es la importancia de tener comunión con el apóstol, el canal escogido por Dios. Mediante la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo, la vida, la sangre, circula continuamente basada en el hablar profético. Si al final del primer siglo el apóstol Juan no hubiese aparecido, en su época no hubiese habido circulación de la sangre, la circulación de la palabra profética. Nuestra comunión con el apóstol nos guía a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol promueve la comunión con Dios por medio de la palabra. La palabra profética está circulando entre nosotros como la sangre en nuestro cuerpo para mantenernos en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De esa manera haremos la voluntad de Dios. La sangre detenida es muerte, pero la sangre que circula es vida. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón.
destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.